Macondo, el corazón simbólico de 100 años de soledad. Bienvenidos, amantes del realismo mágico. Hoy nos sumergiremos en el simbolismo arrollador de Macondo, ese pueblito imaginado por Gabriel García Márquez donde lo extraordinario irrumpe en lo cotidiano. Prepárense para un viaje por sus calles de tierra y sus casas bañadas por el sol, porque Macondo es mucho más que un escenario. Es un personaje por derecho propio en la legendaria novela 100 años de soledad. Desde su mítica fundación por José Arcadio Buendía y sus compañeros, Macondo es una tierra de contrastes fascinantes. Es un lugar aislado del resto del mundo, una especie de burbuja atemporal donde la tecnología llega con retraso y la realidad parece doblarse a conveniencia. A lo largo de la novela, la historia personal de la familia Buendía es un reflejo del desarrollo de este pequeño rincón perdido en algún lugar del Caribe colombiano. Macondo crece, se moderniza, pero aún así nunca parece perder su identidad única y, a veces, inexplicable. Este pueblo ficticio se convierte en una alegoría poderosa. Para algunos lectores, Macondo representa el espíritu de América Latina, la vitalidad inagotable de su gente, junto a la lucha constante entre tradición y progreso, superstición y ciencia. García Márquez nos seduce con este microcosmos lleno de personajes peculiares y nos lo entrelaza con la gran historia, permitiéndonos observar eventos como la influencia de las bananeras, revoluciones y guerras. En Macondo, lo íntimo se entrelaza con lo universal. Vemos los sueños y ambiciones, los amores y desamores, y la fuerza inexorable del destino y el tiempo en cada integrante del clan Buendía. Pero además de lo alegórico, el simbolismo de Macondo es también profundamente sensorial. García Márquez nos habla de un sol implacable, de lluvias torrenciales que duran años, del amarillo hipnótico de las mariposas que danzan con Mauricio Babilonia. Es un mundo vivo, que evoluciona a cada página de la novela. Y ese mundo termina reflejando el principio cíclico que domina de 100 años de soledad, un pueblo que trasciende sus fundadores, que se expande, que casi alcanza los aires de la modernidad, pero que inevitablemente regresa a sus raíces misteriosas y míticas. Es quizás en el trágico final de Macondo donde el simbolismo se hace aún más poderoso. Nos habla del olvido, de la pérdida, de que hasta los pueblos aparentemente más indestructibles tienen un ciclo inevitable. Pero por otro lado, podemos observar la desaparición de Macondo como un renacer. Tal vez es un símbolo de que los finales abren paso a nuevos comienzos. Al fin y al cabo, 100 años de soledad nos muestra que la historia de los Buendía, al igual que la de las naciones y los continentes, es una espiral donde los mismos patrones aparecen una y otra vez. Amigos, con esto terminamos nuestro breve recorrido por el simbolismo de Macondo, pero los invito a volver a las vibrantes páginas de 100 años de soledad y descubrir sus propias interpretaciones de ese pueblo inolvidable. Compartan sus reflexiones en los comentarios y si disfrutaron explorando esta dimensión de la obra de García Márquez, pueden encontrar análisis similares de otros grandes títulos literarios en nuestra lista de reproducción o en el video recomendado.